¿Listo, maestra? Está entrando YouTube, permítame, nada más. Ya. No, está bien, no tengo prisa, ya porque vi que estaba. Ok, ya. Comience. Ok. Bueno, pues muchas gracias, maestra Jocabet. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahorita con nosotros, acompañándonos en este conversatorio estudiantil a nivel Latinoamérica. Realmente es para mí un gusto, un privilegio, un honor poder contar con todos ustedes. Les agradezco que hayan aceptado la invitación y el compromiso de reunirse con nosotros para poder dialogar aspectos de relevancia pues a nivel América Latina, justamente porque lo que a uno nos pasa aquí en México no sabemos cómo les va allá por Bolivia o pues en Argentina o no sé, en otros lugares que son países hermanos. Podríamos pensar que nuestro contexto es de hecho es muy diverso, ¿no? Nuestra cultura es muy diversa. Sin embargo, hay puntos de conexión entre aspectos que vivimos a nivel educativo y sobre todo en educación superior por las políticas que permean las políticas pues a nivel global y que después llegan a nuestros países y después como nosotros enfrentamos diferentes aspectos que nos tocan vivir, ¿no? Día a día. Entonces, pues aquí nuestro conversatorio versa precisamente sobre la academia y la educación superior en perspectiva latinoamericana. Algo que yo siempre he dicho como docente es que las universidades estamos, pues todo un organismo, entre ellos los docentes, pero nuestros principales clientes, porque yo así lo veo, son nuestros estudiantes. Que dijera por ahí, no se me ve una hoja si un estudiante no quiere, ¿no? O sea, así debería de ser. Deberíamos de estar por y para ellos, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas creyendo que estamos muy bien, creyendo que estamos en pro del estudiante o de la educación o del aprendizaje y muchas veces perdemos el hilo, ¿sí? ¿Y quiénes son los mejores críticos y quiénes son los mejores pues en decir, hey, ¿sabes qué? Creo que te estás olvidando de algo. Creo que esto no me está funcionando a mí. Tú piensas que estás muy bien, pero a mí no me está resultando. Entonces, ¿qué pasa? Justamente ahorita vamos a platicar acerca de estos aspectos que realmente tienen que ver con la calidad educativa. Y en este punto, la opinión del estudiante es muy importante. De hecho, hasta vamos a ver al respecto con los organismos acreditadores y toda esta cuestión. Hago esto como un preámbulo, ¿verdad? Para dar abre boca de lo que vamos a platicar en un momento y que, bueno, que vamos a escuchar sus opiniones al respecto. ¿Cómo vamos a funcionar en este conversatorio? Vamos a trabajar de esta manera. Voy a presentar una pregunta y voy a darle turno a cada uno de ustedes para hablar al respecto de su vivencia desde el punto de vista de sus universidades, de sus contextos educativos, ante este cuestionamiento que se les va a plantear. Vamos a tener una oportunidad de 5 minutitos. El doctor Said me va a contar esos 5 minutitos en sus intervenciones. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutitos para hablar de este tema, ¿sí? Él me va a indicar por medio de un mensaje en el chat de aquí de este Zoom cuando ya se acerque a un minuto de terminar la intervención, ¿sale? Entonces yo podría darles un poquito más de tiempo o decirles que ya, ¿no? Que hasta ahí terminamos la intervención. Después vamos a hacer una ronda de 3 preguntas.
Hay muchas preguntas, ¿saben? Hay muchas preguntas y yo creo que en una de ellas podría yo enlazar uno o dos temas que no podrían estar vistos de manera aislada como tal. Sin embargo, bueno, yo las voy a proponer y yo voy a escuchar lo que ustedes tengan que decir al respecto. No sé si esto queda claro. Bueno, ahorita estamos solitos en la sala, pero esto se está transmitiendo en vivo por YouTube. Entonces, cualquier cuestión que haya por allá, pues nos las van a hacer llegar y si hubiera alguna pregunta, con gusto yo se las planteo, pero hasta que pasen todas sus intervenciones. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, yo estoy clara que ustedes son estudiantes, pero yo sé que también ya muchos de ustedes ya están en posgrado o algunos de ustedes ya están en posgrado, así que bueno, disculpen, para mí todos son mis estudiantes en esos momentos, ¿no? Bien, pues miren, el objetivo de este conversatorio es generar un espacio para compartir e identificar las diversas experiencias de la mirada de los estudiantes durante y posterior a la pandemia. Se trata de identificar diversas respuestas institucionales y no formales bajo las cuales las academias, académicos y particularmente los estudiantes iniciaron su llamado proceso de reincorporación a un sistema de presencialidad. Estamos hablando de la pandemia y pospandemia, todo lo que vivimos hasta ahorita. Desde este punto de vista de la academia y educación superior en perspectiva de Latinoamérica, yo les voy a hacer el primer planteamiento. Como estamos, voy a comenzar con Sueli. Si me hace favor, voy a hacer la primera pregunta, que dice así: ¿cuáles son los criterios de calidad y acreditación de las instituciones educativas en tu región y cómo influyen en la elección de una carrera o universidad? Aquí puedes hablar de becas, financiamientos, movilidad estudiantil, entre otras cosas. El doctor Said nos cuenta 5 minutitos. ¿Quieres que te repita la pregunta? Sí, por favor. Ok. ¿Cuáles son los criterios de calidad y acreditación de la institución educativa de tu región o en este caso de la universidad donde tú perteneces? ¿Y cómo influye en la elección de una carrera o universidad? Bien. Aquí yo menciono becas, financiamiento, movilidad estudiantil. Bien. Bueno, nosotros somos de Argentina, más precisamente de una provincia que se denomina Catamarca, donde nuestra universidad es una universidad pública. Esto quiere decir que cualquier persona puede acceder a estudiar la carrera que desee sin tener que pagar algún arancel, ¿no? Las funciones sustantivas de nuestra carrera, de nuestra universidad, perdón, son la docencia, la investigación y la extensión. Con respecto a la investigación, dentro de nuestra facultad hay diferentes proyectos de investigación, ¿no? Y nosotros con Lautaro formamos parte de uno de esos proyectos, de los cuales somos becarios. Somos becarios de una beca que se denomina Estímulo a las Vocaciones Científicas para Estudiantes, mediante la cual se brinda una ayuda económica de alguna manera para poder fortalecer esa formación científica, ¿no? A esta beca se puede acceder mediante un proceso de evaluación en el que se convoca a todos los estudiantes de nuestra universidad y esta evaluación se da a nivel nacional, ¿no? Nuestra universidad, aparte de ser pública, también es gratuita. Esto quiere decir que más allá de no tener que pagar para acceder a nuestros estudios, también contamos con diversas becas, como por ejemplo el Progresar, que es una política vinculada a la educación, la cual se creó en el año 2014 y está dirigida a jóvenes entre 18 a 24 años que forman parte, digamos, del sistema educativo. Otra de las becas que tenemos, que contamos en nuestra provincia, es la beca de la residencia, donde los estudiantes del interior de Catamarca pueden acceder de alguna manera a ese beneficio y vivir durante el tiempo que dure la carrera en esa residencia. En ese lugar se cuenta con claramente una habitación donde duermen los estudiantes, también dan las 4 comidas, hay Zoom para estudiar, también hay canchas para hacer deportes,
y bueno, diferentes espacios que le permiten a los estudiantes poder desarrollar las diferentes actividades que no conciernen solamente a lo educativo, ¿no? También, digamos, existe la beca del comedor, que de lunes a viernes todos los estudiantes pueden ir a comer a ese comedor donde se da el almuerzo y la cena, y tenemos que pagar un porcentaje mínimo que sería de 400 pesos para poder comer, ya sea al mediodía o a la noche, ¿no? Así como estas becas que estoy nombrando, existen muchas otras, como las becas de las ayudas económicas, las becas Manuel Belgrano, las becas de fotocopias, que por ejemplo, las becas de fotocopias, vos te anotás y te dan un porcentaje de dinero que vos podés ir a sacar esas fotocopias de una manera gratuita, ¿no? También, por ejemplo, las becas Manuel Belgrano son destinadas para diferentes carreras y te paga el Estado un cierto monto de dinero para poder también solventar tus gastos. Con esto, digamos, de que nuestra universidad es pública y gratuita, digamos, queremos aclarar de alguna manera que el Estado nacional y también el provincial garantiza las condiciones necesarias, como lo son estas becas, para que verdaderamente cumpla la idea de una universidad pública, gratuita y de calidad, ¿no? Y por esto nosotros con Lautaro remarcamos la importancia de estas políticas públicas que de alguna manera nos permiten ingresar a nuestros estudios universitarios, continuar y egresar con nuestro título universitario. Okay, muchísimas gracias, Sueli. Muy importante e interesante conocer todos estos tipos de apoyo que manejan en su universidad pública. No sé si quieras, Lautaro, complementar, porque aquí hemos hablado de los apoyos, ¿no? Financieros, becas, movilidad estudiantil. Y yo hablaba de los criterios de calidad y acreditación de las instituciones educativas. No sé si quieras ahí enlazar un poquito la idea, porque aquí es cómo tú eliges, ¿no? ¿En qué te basas para elegir? O sea, ¿es suficiente? ¿No lo es? No sé si quieras comentar al respecto, por favor. Sí, bueno, Sí, la realidad de aquí en Catamarca. ¿Perdón? Sí. Perdón, un momentito. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí. Perdón. Okay. Parecía creo que era un micrófono, perdón. Ahí estamos. Bueno, la realidad en Catamarca, la verdad que en un momento a la hora de elegir la carrera a mí me pasó personalmente esta cuestión de que uno analiza en base a qué instituciones, pero nosotros tenemos una complicación, deberíamos decir aquí en nuestra provincia, que hay una sola universidad, ¿sí? Hay una universidad para toda la provincia y después tenemos, sí, institutos que tienen carreras profesionales, pero uno, en base a la indagación en lo que es el último año de la escuela obligatoria, podríamos decir, ya empieza a sondar y a buscar, investigar en las distintas ofertas que presentan la única universidad que tenemos, ¿sí? Universidad pública, y diversos institutos que también tienen su oferta académica. Entonces, bueno, personalmente, una vez ingresado en la página de la universidad, bueno, me decanté por el profesorado en Ciencias de la Educación, que fue lo que personalmente a mí, Lautaro, me llamaba más la atención y en lo que me quería formar, ¿no? Entonces en eso se basó. Ok, muchísimas gracias, Lautaro. Gracias, chicos. Me gustaría escuchar, tenemos aquí a Arturo Eduardo Brito. ¿Nos quieres hablar un poquito de tu contexto? ¿En qué universidad vienes? Sí, bueno, yo soy de Bolivia, específicamente Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, y en el caso de mi ciudad, que en realidad hay universidades, he hecho el intento de que haya universidades públicas en cada ciudad de Bolivia. En mi caso es la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Que UMS, que es completamente pública, es decir, los pagos son mínimos para temas, digamos, organizacionales,
Pero yo creo que es importante un poco entender cuál es en realidad la situación de las personas que no viven en la ciudad, que no viven cerca, digamos, de la metrópoli, sino estamos hablando de las provincias, digamos, de cada ciudad en Bolivia, porque las distancias son bastante largas y las carreteras, por ejemplo, no permiten quizá a una persona que vive lejos de la universidad darse el lujo, porque independientemente de que sea una universidad pública, yo creo que para estas personas a las que se les dificulta, digamos, el simple hecho de llegar a la universidad, puede considerarse un lujo, independientemente de que el precio no llegue a altos montos, ¿no? Aún así, yo creo que algo que se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo, que es incluso desde el nacimiento de las universidades acá en Bolivia, que creo que han sido las primeras, las precursoras en crear universidades en calidad alta académica en Latinoamérica. Se ha trabajado mucho en pro y a favor del tema de trabajar en la universidad pública y autónoma, ¿no? La universidad libre, la universidad que está en manos y en la libertad de ser, digamos, elegida por cualquier persona quien está decidida a estudiar, a pasar la parte del pregrado y empezar con una educación superior, ¿no? En cuanto a la elección de la carrera en la universidad, yo creo que, y me arriesgo a hablar por la mayoría de la gente, las universidades mayormente se eligen justo por lo que se habla, por la facilidad de la llegada a la universidad, ¿no? Básicamente por el tema de la distancia, que es lo que influencia mucho más, porque en cuanto a calidad en relación de carreras o de facultades, se entiende, se obvia que si bien hay una universidad en alguna ciudad que está especializada o tal vez tiene unas carreras con una mayor trayectoria que en otras, es también fácil decir que no haría una diferencia, digamos, notable el hecho de decidir una carrera u otra y que el sacrificio quizá de una persona mudarse a una ciudad u otra, cuando estamos hablando de las universidades principales, ¿no? Porque como digo, no son de los 9 departamentos, no hay universidades tan grandes en todos, pero es esta básicamente la cuestión que entra en el tema de decidir a qué universidad asistir, ¿no? Ok, muchas gracias. Hablando de esto, yo me imagino que ustedes han estado inmersos en algún proceso de acreditación de sus diferentes programas educativos. Pensar en eso, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que se les indagan, que se les preguntan? Y ahí me gustaría escuchar a Luis Alberto, que tú eres aquí de nuestro país, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues para antes de entrar al contexto de si el proceso de las acreditaciones, bueno, yo estudio el posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, soy candidato a maestro en sociología, pero mi formación la cursé también en la UAM, pero en la unidad Iztapalapa. Ahorita explico cómo está organizada esta universidad. Entonces, bueno, la UAM se encuentra en el área, en la Ciudad de México y tiene 5 unidades académicas distribuidas a lo largo de la ciudad, ¿no? Una de ellas está ubicada dentro del Estado de México, en Lerma, y las otras se encuentran en Azcapotzalco, Coajimalpa, Xochimilco e Iztapalapa, ¿no? Esas son las 5. Yo estudié la licenciatura en Sociología en la UAM Iztapalapa, y el posgrado lo estoy estudiando, bueno, lo terminé de estudiar, proceso a hacer mi examen de grado, en la Universidad Azcapotzalco. Entonces, bueno, conforme a las preguntas, en México al menos puedo decir que mi experiencia como alumno de licenciatura pues se vio favorecida por los programas de becas que se dan bajo, o en ese entonces era bajo el mote de beca de manutención, eh, con el cual pues bueno, ese es una aportación, era una aportación mensual durante un año, ¿no? Con la condición de mantener un promedio, de mantener una calificación estándar, y con eso, pues, solicitar de nuevo el procedimiento de renovación, y con eso, bueno, se viene el apoyo
de parte del Estado. Curiosamente, a nivel de posgrado, en la actualidad, desde que se aprueba la nueva ley de educación, las becas que eran relativamente exclusivas de los posgrados, con el reconocimiento que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues bueno, estos posgrados que tienen este reconocimiento, los alumnos estaban o tienen la capacidad, tienen la posibilidad de acceder a una beca de posgrado, cosa que estaba sujeta a un procedimiento burocrático para solicitar la beca. En la actualidad, ese proceso se ha cambiado y técnicamente se podría decir que todos los estudiantes de posgrado, de nivel maestría o doctorado, se encuentran en la posibilidad de acceder a esa beca. Ya no están limitados a si el posgrado tiene el reconocimiento PNPC de CONACYT, y dependiendo del tipo del criterio de evaluación que se le haga. Entonces, referente a los posgrados, bueno, los criterios de evaluación surgen a partir de evaluaciones de los planes y programas de estudio por expertos y evaluaciones de pares, principalmente por los posgrados se realiza por el CONACYT y se pueden acreditar por otras instituciones del Estado o asociaciones o sociedades no gubernamentales, ¿no? Organismos no gubernamentales. Por ejemplo, a nivel de licenciatura, bueno, están las COPAES, están otros organismos que se encargan de evaluar la pertinencia de los planes y programas de estudio en cuanto a su impacto a nivel social y su evaluación en cuanto a la inserción, demanda, titulación, ¿no? Lo que sería el egreso de los alumnos, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera eso posibilita que los programas encuentren ese prestigio, pero que no necesariamente influye en la toma de decisiones de los alumnos en cuanto a cursar en determinada universidad, determinado plan de estudios. Más bien esta es una cuestión que, al menos desde mi experiencia, está sujeta a los intereses de formación, ¿no? Desde la elección de la licenciatura, que no tiene que ver tampoco con un proceso de formación en educación media superior para encontrar la vocación profesional, ¿no? Más bien sujeto a una cuestión de intereses personales, que fue a partir de la experiencia y búsqueda y, bueno, de los gustos que encontré por la sociología en la preparatoria, en la educación media superior. Digo, no es mi caso, es mi caso, no quiero generalizarlo, pero posiblemente tenga que ver con muchos de las experiencias del por qué uno escoge determinada licenciatura o carrera como parte de nuestra formación, independientemente de si hay o no mercado laboral. Okay. Muchas gracias, Luis Alberto. Muy interesante la perspectiva, porque estábamos viendo hace un momentito lo que eran licenciaturas y Zoeli y Lautaro, creo que es de licenciatura, ¿verdad? El programa de investigación en que participan, ¿verdad? Hacemos el profesorado, yo me recibí hace un mes por ahí de profesora, Okay. muchas materias. Ok, entonces sí. Claro. Muy bien, muchas gracias. La licenciatura está aparte. De acuerdo, ok. Entonces si es un posgrado, estamos hablando de posgrados también, ¿no? Sí, bueno, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, me gustaría saber el comentario de María Camila. Hola, María Camila, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpas por la demora en ingresar, pero tuve complicaciones en la conexión con internet No y te se me había preocupes, pasado Camila. del horario.
Camila nos visita, bueno, está acompañándonos y ella es de una universidad en Colombia, ¿no es así, Camila? Sí, efectivamente, ahorita voy a prender la cámara, no sé si se logre visualizar. Ya se ves, ya te vemos. Listo, bueno, me presento, mi nombre es Camila Murillo, soy de la Universidad de Nariño. Esta universidad queda ubicada en el suroccidente colombiano, en el departamento de Nariño, un departamento que limita con Ecuador y con Perú. Bueno, me gustaría saber que me acerquen un poquito más a la pregunta para poderme orientar. Sí, estamos hablando de cuáles son los criterios de calidad y acreditación de las universidades y cómo influyen en la elección de una carrera o universidad, ¿no? No sé si es una carrera o es una universidad. Y pues aquí estamos hablando de becas, financiamiento, movilidad estudiantil, ¿no? Posiblemente. Aparte, bueno, hablábamos de los criterios de calidad, es decir, todos los criterios que dicen que una universidad es un programa o tiene un programa de calidad, ¿no? Con un sello de garantía, pues. Eso es lo que estamos ahorita platicando. Vale. En Colombia, la calidad o los procesos de calidad se evalúan por el Consejo Nacional de Acreditación en cabeza del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, este organismo se creó en el año 2014, es de reciente creación, como se podrán dar cuenta, pero en sus ítems a evaluar, más allá de los procesos académicos, del currículum, de la pertinencia con las necesidades de la región o del país, también están las estrategias que implementa la universidad o el programa académico para la retención estudiantil, para fomentar la permanencia estudiantil. Y es interesante cómo este tema de la permanencia estudiantil apenas en Colombia se evalúa en el 2006, se le empieza a prestar atención por la llegada de un nuevo cuerpo estudiantil bastante heterogéneo. Antes las universidades estaban siendo ocupadas por estratos altos y pues no tenían unas vulnerabilidades socioeconómicas o académicas como las están teniendo o las que estamos teniendo actualmente. Lastimosamente en Colombia el tema de la elección de carrera no recae más que todo en los procesos de calidad o de acreditación del programa académico, sino más bien por el puntaje, si por el puntaje que se obtenga en una prueba que se realiza en grado 11 o al finalizar la educación media. Yo creo que en México se le llama la preparatoria, si no estoy mal. Cuando se finaliza la preparatoria o la educación media, se hace una evaluación evaluando todas las competencias básicas desde el razonamiento cuantitativo hasta lectura crítica y competencias ciudadanas. Y de acuerdo a ese puntaje pueden ingresar a un programa académico en una universidad pública. En Colombia hay muy pocas universidades públicas, son 32. Y la mayoría se concentran en las capitales, ¿no? En Bogotá, en Cali o en este caso en Pasto, en ciudades metropolitanas. Entonces ahí podemos mirar una centralización de la educación superior que no permite llegar a esas regiones remotas, como lo mencionaba Arturo, el compañero, que siempre se tiene en cuenta pues, las cuestiones de movilidad a la hora de elegir un programa o una carrera. Y bueno, este puntaje es bastante definitorio para poder elegir una carrera. Uno podrá sacar un puntaje muy bajito y de acuerdo al promedio que sacó puede elegir una carrera profesional. Y las carreras pues se van ponderando, ¿no? Por ejemplo, medicina al tener alta demanda tiene un mayor puntaje. Las carreras de derecho también al tener una alta demanda tiene mayor puntaje. Y la mayoría se frustra, ingresa a carreras que no son acordes a su vocación, a su perfil y se van quedando en el camino. Y así es como se van aumentando las tasas de deserción por motivos individuales. Y al final de cuentas son motivos sociales. De acuerdo, qué interesante perspectiva a la hora de la elección de una carrera, ¿no? Algunos podríamos vernos privilegiados si queremos estudiar y podemos viajar al lugar, como decía hace rato, decían bien Sueli, Lautaro, Arturo, que tiene que ver con la que tienes más cerca, ¿no?
Y bueno, si tiene algunos programas que apoyan al estudiante, qué bueno, ¿no? Pero realmente es la cuestión geográfica lo que parece que determina. En el caso de Camila, al parecer allá el contexto es diferente y tienen otra perspectiva, ¿no? Y todo se basa en una calificación. Aparentemente es lo que estabas comentando y es muy, muy interesante ver cómo se organiza, ¿no? De otra manera. Muchas Sí, lo que gracias, pasa es que Camila. la educación pública es de alta demanda, entonces siempre hay ese filtro de la evaluación cuando uno termina la preparatoria. Y la mayoría, pues las clases populares, las clases pobres o medianas, empiezan a definir su futuro en base a ese examen. Entonces, por eso en el último año o en los últimos 2 años se prepara a los chicos para que puedan obtener un puntaje que les alcance a estudiar aquello que desean. Pero en general no es así. En general, pues se obtiene un puntaje bastante bajo porque hay que mirar la baja calidad de la educación media y eso no permite tener un puntaje adecuado para poder ingresar a una universidad pública. De acuerdo. Muchas gracias, Camila. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues va otra saeta, otra pregunta, chicos. A ver, desde sus lugares, desde sus ámbitos, ¿cómo se puede fomentar la participación estudiantil y el liderazgo en la academia y la educación superior? ¿Cómo se puede incentivar? ¿Cómo se puede gestionar? ¿Qué se puede hacer desde un lugar de un estudiante para promover la participación estudiantil y el liderazgo en la educación superior? ¿Alguien quiere comenzar o designo a alguien? Ok, gracias, Luis. Bueno, creo que esta es una pregunta que se acerca mucho a el qué es un estudiante o qué se entiende por ser un estudiante de educación superior. Y a partir de esta pregunta, pues más bien plantear, ¿no?, el futuro inmediato de los estudiantes, ¿no?, durante su trayecto académico, o al menos de nosotros, ¿no?, durante nuestro trayecto académico en la educación superior, ya sea de pregrado o de licenciatura o posgrado. Uno de los elementos, creo yo, que al menos desde mi experiencia ha sucedido es de alguna manera el posicionamiento de mi, ahora sí, yo en la universidad, viendo mi trayectoria en términos de decir quién soy yo, ¿no?, qué papel cumplo dentro de esta institución, por qué puedo ser un matriculado o puedo ser un alumno o un estudiante, ¿no? ¿Qué quiero ser? Y en función de alguna manera de esta autocrítica o reflexividad sobre uno mismo, creo que nos acercamos y nos adentramos al mundo de la educación, algunos muy entusiasmados, otros un tanto inciertos, con incertidumbre de no saber qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Y muchas ocasiones tiene que ver con que en el trayecto de nuestra historia en el espacio universitario, pues nos encantemos o nos desencantemos de la educación, al menos el programa que escogimos, o vaya usted a saber qué nos sucede en el trayecto que nos hace tomar decisiones que hoy podamos estar aquí, mañana estemos en otro lugar, ¿no? Pero en función de eso, creo que los profesores son una parte sustancial de esta formación quizá de sujetos críticos, y que además tengan la capacidad de ser sujetos con capacidad de liderar, pero no nada más no pensado en términos economicistas o racionales, ¿no?, sino en términos de una formación humanista de ciudadanos con impacto social, que propongan la formulación de
nuevas políticas públicas para erradicar problemáticas sociales que de alguna manera mejoren la calidad de vida tanto de ellos como de su contexto, ¿no? Frente a las problemáticas que se echan a la sociedad. Creo que en este proceso formativo, tanto como alumnos como profesores, son fundamentales, ¿no? Para que se forme uno como un profesionista que no aspire nada más a la obtención del título y ingresar a un mercado laboral, ¿no? Digo, todo el mundo quiere, pues, terminar la educación superior y, pues, acceder a un empleo, ¿no? Y creemos que muchas veces así va a ser, pero bueno, las situaciones muchas veces no son tampoco del todo lineales, ¿no? Nuestras trayectorias son múltiples, es un conjunto de múltiples determinaciones que ahí se van articulando en diferentes niveles y momentos. Entonces creo que, al menos desde mi punto de vista, pues eso, ¿no? Sería como mi respuesta para decir qué se necesita. Bueno, pues necesitamos ser críticos, reflexivos, con una visión de futuro y con una visión de presente, también de pasado, ¿no? O sea, no podemos proponer y abonar cambios si no somos conscientes de nuestro ser y nuestro estar, ¿no? Y con base en todo lo que nos convierte en estudiantes, bueno, pues tratar de generar no las herramientas que nos las van a dar per se como por arte de magia o algo, sino de gestionarlas y de proponer este cambio, si es que queremos generar un cambio, ¿no? Si no, pues mantener ese mismo sistema, ¿no? A lo mejor, no sé, algo de nuestra vida ha sido impactado por la formación que podamos no tener en nuestras profesiones, ¿no? A lo mejor queremos hacer más tecnología y mayor inteligencia artificial, no lo sé, ¿no? Pero depende de nuestros propósitos. Y creo que el cambio y el futuro es esencial. Okay, gracias, Alberto. Me gustaría saber, Arturo Eduardo, si tú nos pudieras comentar al respecto, ¿cómo crees que se pueda fomentar la participación estudiantil y el liderazgo en una universidad? Hablando de los estudiantes, por supuesto. Yo creo que es una pregunta complicada, ¿no? Es complicado porque creo que, como bien decía Luis Alberto, depende mucho del lugar en el que se posiciona el estudiante, ¿no? La dirección que le da a su identidad estudiantil en relación a la percepción que tiene en cuanto a su estado actual, su pasado y su futuro, qué es lo que está viviendo y por qué lo está viviendo y cómo lo está viviendo y cuál es la crítica que esa persona puede hacer y las reflexiones que puede hacer en cuanto a su posición, ¿no? Pero si bien es dependiente esta situación de cuál es la percepción hacia afuera y hacia adentro que tiene un estudiante, también es complicado entender cuál es el contexto que se vive específicamente, digamos, de cada estudiante en cada momento y en cada lugar. Creo que puedo decir y contarles como anécdota, por ejemplo, en mi universidad hace un par de años ha habido una crisis política que ha obligado a un grupo de estudiantes que yo al menos no sé dónde podría acomodarlos en cuanto a la relación de lo que para mí en realidad significa un estudiante, que han tomado la universidad. Y la universidad se ha cerrado durante 3 o 4 meses. Y uno trata de reflexionar al respecto de ese tipo de situaciones y quiere entender qué es lo que sucede con el que se supone que es el nicho de su educación, pero se le niegan por razones que muchos de nosotros no entendemos el acceso a esta educación durante 3 o 4 meses, que es casi la mitad de lo que podemos hablar en las carreras formalizadas, ¿no? Entonces, creo que
la forma para, o sea, el modo, los medios para fomentar la participación estudiantil, el liderazgo en la academia y en la educación superior, tiene que nacer primero de el que estas personas, por mera inercia, sepan o estén seguros, estén orgullosos o se sientan bien del contexto que están viviendo, ¿no? De sentir, no por Vox Populi, que X carrera y X docente es lo que tiene que hacer o lo que tiene que evitar, que es lo que más se escucha al menos en mi contexto, ¿no? Sino entrar al aula con esta perspectiva de la educación ideal, ¿no? Que es llegar, aprender, disfrutar de la carrera, entender que no, el título en realidad es algo que de paso se nos da solo para poder demostrarle a la gente que va a llegar adelante que hemos sufrido, digamos, o hemos en realidad disfrutado de un cierto proceso que nos ha brindado cierto tipo de información, pero eso tiene que ser producto de los docentes, eso tiene que ser producto de, creo que incluso si es inconsciente uno llega a un aula y si ve un par de sillas rotas, una pizarra con manchas, es decir, todo este tipo de cosas que hacen del contexto algo que fomente esta intención del mismo estudiante que ya va a dar lugar a paso a contagiar quizá este estado de gusto a la educación, ¿no? Algo que se puede hablar mucho, al menos acá en Bolivia, es de la paridad estudiantil docente, ¿no? La gente describe la universidad como una pequeña sociedad, porque de verdad hay votaciones, hay elección de autoridades, hay manejo de fondos inmensos, y creo que si bien está dicho quizá muy a la ligera, es importante entender que sí realmente la universidad implica un pequeño ejemplo de lo que la sociedad te espera, de lo que te espera en la sociedad después de salir, ¿no? Y si las personas están en un contexto que no los incentive a participar, que no los incentive a liderar, que no solo sea en pro de la rebelión quizá o de el cambio, sino del avance, ¿no? Sin ir en contra, sino a favor. Sí, yo quisiera nada más mencionar, cuando se habla de fomentar la participación estudiantil y el liderazgo, yo noto que nos da la idea tal vez, ¿no? De ir en contra de lo establecido, ¿no? Y al hablar del liderazgo, yo creo que va mucho más allá. Estoy escuchando, me parece muy interesante lo que me están, cómo ustedes lo están, cómo se percibe, vamos a decirlo así. Me gustaría mucho escuchar, Sueli, por favor, al respecto de esto. ¿Cómo podríamos fomentar la participación y el liderazgo en la universidad? Hablando de los estudiantes. Bien, yo también, coincidiendo con lo que vienen planteando los chicos, yo creo que también mucho depende del estudiante y de cómo se posiciona y se siente en la universidad, ¿no? Si no se siente cómodo, seguro, a gusto con lo que estudia, yo creo que no lo va a tomar con la responsabilidad eh, que se requiere, digamos, formar parte de otros espacios que no solo sea el aula, ¿no? De ir todos los días a tomar clases y me vuelvo a mi casa. Que eso pasa mucho en mi universidad, específicamente en mi facultad y en mi carrera. Yo siempre pienso que vos podés hacer dos caminos. No sé si me escucha. Sí, sí se escucha. Ah, bien, bien. Yo creo que siempre vos podés hacer dos caminos. Uno es ir a clases, salir y hacer la tuya, como se dice, digamos, solamente dedicarte a estudiar lo que te dan en clases. Y por otro lado, también poder, más allá de tomar las clases que te dan los profesores, poder involucrarte, ser un estudiante activo. Nosotros en nuestra universidad y en nuestra facultad tenemos muchos espacios para ocupar, ¿no? Los profesores y la facultad nos abren las puertas para participar en proyectos de investigación y de extensión. De hecho, desde segundo año de nuestra carrera podemos, por ejemplo, ir a dar clases en el penal a personas que están
que están, digamos, en ese lugar, privadas de su libertad. Entonces nosotros podemos ir a dar clases, si nosotros queremos claramente, bueno, también formar parte de estos proyectos de investigación de acuerdo al tema que nos interese. Podemos ser ayudante alumnos o alumnos tutor. Podemos, de hecho nosotros el año pasado con nuestra carrera organizamos un encuentro de estudiantes y lo autogestionamos nosotros. No molestamos a ningún profesor, si bien ellos se acercaron, nos ayudaron, pero todo fue autogestivo de parte nuestra. Claramente nos involucraron todos los estudiantes de ciencias de la educación, pero la mayoría estuvo ahí planeando las mesas temáticas, la ornamentación porque fue presencial, vendiendo rifas para poder solventar, ¿no?, todos los gastos. Entonces yo creo que también depende mucho de las ganas que tengamos nosotros de poder ocupar otros espacios que no sean solamente el aula, y poder así de alguna manera generar estos espacios de liderazgo, de participación, ¿no? Y de ser un estudiante activo en la universidad. Sí, muy bien, de respuesta a necesidades sociales, que bueno, se canta mucho, pero actuar es otra cosa, ¿no? No sé si Lautaro quieras comentar ahí, complementar, por favor. Sí, bueno, ahí Zoe pude comentar el ejemplo de lo que fue el año pasado, primer año presencial, que retomamos las aulas, luego de lo que fue, bueno, la pandemia, el coronavirus, y los 2 años de virtualidad que transitamos como estudiantes, al menos aquí, bueno, obviamente calculo en cada uno en su país, pero aquí en Argentina, al menos en nuestra universidad, fueron 2 años de una educación virtualizada. Bueno, otro ejemplo que podemos dar, por ejemplo, de movilización estudiantil y de liderazgo es este año, y está ocurriendo aquí al menos, se está organizando un viaje en la universidad, en nuestra facultad, en nuestra carrera, que, bueno, coincide en que muchos de los chicos que están organizando este viaje, que es a la provincia de Córdoba, si no me equivoco son unos 500, 600 kilómetros de la provincia de Catamarca, son los chicos, nuestros compañeros, digamos, que organizaron, ¿sí?, las jornadas que mencionó Zoe. Entonces, justamente toma y toco y retomo lo que dijo ella. Esta cuestión de que uno puede elegir 2 caminos. Puede elegir ir, cursar una carrera, aprobar los exámenes y en 4 años estar recibido y poder insertarse en el mercado laboral, o aprovechar las oportunidades de formación, ¿sí? Retomamos y podemos traer a colación este término, la formación que uno tiene a disposición como estudiante. Mismo lo dijo Zoelí, poder ir a asistir a dar clases a una cárcel, poder participar en proyectos de investigación, y uno ahí puede ver precisamente que cumple los puntos que la universidad ofrece. La Universidad de Catamarca se centra en esta cuestión de fomentar la docencia, la investigación y la extensión. Y mismo está en uno, como estudiante, decir, cumplo con lo obligatorio, o decido tomar caminos que o sea, es mi decisión tomarlo, y poder enriquecer mi formación, que al fin y al cabo es por lo que estamos. Me desvío un poco, pero bueno, fomenta mucho del disfrute y de la intención que tiene el alumno y cómo él mismo lleva adelante su carrera. Sí, ahí se puede ver, coincidiendo con Zoeli. Sí, yo creo que, créeme que para mí estos foros, oír a los estudiantes o los que están terminando o que ya son nuevos profesionales como ustedes, para mí me resulta muy enriquecedor. Lo que dije al inicio no lo dije como algo por decirlo, lo digo porque a mí me ha pasado que yo como docente creo que estoy haciendo algo en pro de mis estudiantes, pero he aprendido porque ellos me lo dicen, ¿no? ¿Sabe qué, maestra? Eso, por esto y por esto, y me dan razones, ¿no? O sea, no es, hoy, ok, y retomo, ¿no? Y entonces es que les digo, todo el tiempo aprendemos. Ustedes son estudiantes y aprenden, se supone que eso están, pero nosotros también aprendemos. Y yo aprendo mucho de mis estudiantes. Entonces, esto que estamos dialogando a mí me enriquece muchísimo, les agradezco de verdad. Y me gustaría escuchar a María Camila, porque yo la estoy viendo al respecto de esta cuestión del liderazgo estudiantil. Me gustaría escuchar qué tiene ella que decir al respecto.
Bueno, vale, yo tengo una mirada más institucional a la pregunta. Considero que no recae en una motivación intrínseca del estudiante, sino más bien cómo la universidad fomenta y enaltece la formación humanística y social y ciudadana de los estudiantes a través de qué estrategias. Porque muchas universidades se quedan en esa palabra tan maravillosa de enaltecer la formación humanística, pero en la misión, en la palabra, ¿no? En la misión, en la visión, en los objetivos, formaremos profesionales humanos y todo, pero a la hora de la verdad, en la trayectoria académica de los estudiantes, no hay estrategias que holísticas y lúdicas que complementen la formación académica. En el caso de mi universidad, muchos estudiantes, por ejemplo, no saben que hay ciertas áreas o ciertas dependencias universitarias en las que se pueden fomentar el arte, pueden fomentar la movilización social y pueden articularse para poder complementar esa formación académica y también de alguna manera buscar esa orientación vocacional. Considero que sí, me parece que este tema recae netamente en las universidades más allá de una motivación individual y eso debe inscribirse también en una nueva epistemología en la educación. Hoy por hoy se mira muy sesgada por el neoliberalismo y por el capitalismo que solamente mira a las universidades como formadoras de mano de obra. Entonces, cómo se lucha con esa premisa que actualmente está acaparando a todas las universidades y que se lo mira a través de la mercantilización de la educación. Eso es un claro ejemplo de ello. En mi experiencia personal, también me interesa mucho la experiencia de ustedes, cómo lo abordan. Y en mi caso, yo estuve inscrita a un movimiento estudiantil, me vinculé y el movimiento estudiantil en Colombia, en el estallido social, cuando fuimos noticia internacional, se movilizó bastante. De hecho, considero que el actual gobierno progresista ganó gracias a los jóvenes, gracias a que salimos a votar en mayoría. Entonces, como el contexto también ayuda y jalona estos procesos, es interesante analizarlo. Pero también mirar que esos movimientos están inmiscuidos por un clientelismo, por unas lógicas que pues uno las mira externas, pero que también hacen parte de ese engranaje. Y ver que la trayectoria académica no es solamente pasar 5 años en la universidad o un tiempo estimado, sino ver que nos estamos fortaleciendo y como tejido, ¿no? Como comunidad. Pues sí, así es. La verdad es que coincido con muchos de los puntos que ustedes han tocado. No importa lo que yo opine, importa lo que ustedes opinen. Solo amarro la idea, ¿no? En todo caso, hablando de tú eliges, ¿no? Importa de dónde vienes, cuál es tu presente y cuál es tu propósito. Aquí habría que considerar, y eso es algo que no dejo de tarea para mí misma y para los demás, el establecer un plan de vida, ¿no? Esto se debería de estar trabajando desde que están en la educación intermedia, justamente, un plan de vida, qué es lo que quieres hacer. No tenemos esa cultura cuando otros países sí lo llevan a cabo y desde ahí empiezas a ver quién puedes ser, ¿no? Quién eres y quién te gustaría ser. Si es que empezamos a hacer esta reflexión, sería un ejercicio interesante desde la educación intermedia, ¿no? Bueno, les agradezco mucho en estas reflexiones que acabamos de hacer y vamos a la última ronda. Sí, la última pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el papel de la tecnología y la innovación en la educación superior latinoamericana? ¿Cómo se puede aprovechar en el proceso de aprendizaje? Otra vez, ¿cuál es el papel de la tecnología y la educación la innovación en educación? Hablamos de los TICs, las TACs, todas clases de tecnologías que acabamos de pasar justamente. Estamos estrenando nuestro regreso de la pandemia y que hemos pasado por un momento así un poquito diferente, ¿verdad? En nuestras vidas, un encierro, el uso de tecnologías, maestros llorando frente a las cámaras, otros que han tenido que
reaprender y darse cuenta que pueden ser muchas cosas, los estudiantes, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el papel de tecnología en este punto? Voy a comenzar por Lautaro esta vez. Genial, genial. Bueno, yo soy creyente de que, bueno, hablando de la tecnología y también de repensar y cómo se reinventaron nuestras clases como docentes ya, o visualizarnos así, ¿no? Luego de la pandemia. Yo inicié mis estudios, para esto planteo un recorrido histórico en mi trayectoria, un paso se las comento un poco ahora. Yo inicié mis estudios en el 2019, saliendo de la preparatoria, de la escuela obligatoria en el año 2017. Cursé una carrera en el 2018 que no fue de mi agrado y cambié al siguiente año. Y yo tenía la noción de que la tecnología se implementaba en las clases universitarias al poder ver cómo un docente llevaba su computadora y exponía un PowerPoint. ¿Sí? Eso para mí era implementación tecnológica. Yo decía, bueno, eso yo en la secundaria no lo podía ver. Y era algo que conversábamos con Zoe, pensando esto, ¿no? Para nosotros la tecnología se implementó eso. El profe viene y expone su Power. Entonces, al año siguiente llegó la pandemia y creo que hizo replantear muchas cosas. Primero, que esa escasa o nula casi inclusión tecnológica que existían en las aulas, al menos aquí en la Universidad de Catamarca, dio la necesidad de buscar, indagar en nuevas herramientas que iban a ser ya no las herramientas convencionales que conocíamos. Por ejemplo, si retomo, uno está acostumbrado a la tiza, al felpón, a la fibra y a la pizarra. Son las herramientas básicas que todo docente tiene en un aula. Pero no estábamos en el aula, estábamos cada uno en su casa, separado, diferenciado, y entonces ¿cómo podíamos poder llevar adelante nuestro proceso formativo, educativo? Y es ahí que se da la llegada de las TICs. Es un poco esta innovación, esta revolución o el adentramiento de estas herramientas virtuales que un poco son obligadas por el contexto que transitábamos, ¿no? Entonces, yo creo que si tengo que sacar algo positivo de lo que fue una pandemia mundial, en donde espero no hayan pasado de que hayan perdido gente querida, porque fue una de las cosas más feas, estar encerrado en su casa, no ver a gente que uno le era cotidiano ver todos los días. Entonces, si tengo que sacar algo positivo de todo este proceso, sin dudas es la tecnología. Hoy podemos ver que se hizo algo común, poder estar o poder hacer uso de una nueva herramienta, como lo es, por ejemplo, este sitio de plataformas. Antes, por ejemplo, cuando con los compañeros debíamos hacer un trabajo en grupo, teníamos que sí o sí juntarnos, encontrar un punto de encuentro o asistir a la universidad y ahí trabajar. Mismo con la llegada de la pandemia pudimos empezar a hacernos maestros de este tipo de plataformas que nos facilitan un poco las distancias, porque bueno, tengo compañeros que viven en lugares diferentes de la ciudad, entonces coordinar, juntarnos en un lugar era algo complejo, significaba gastos de transporte, pérdida de tiempo. Entonces me desvié, me fui un poco por las ramas, pero retomo en esta idea de que el ingreso de estas tecnologías virtuales que no tenían la posibilidad, o no se les daba la posibilidad, al menos en lo que respecta a mi formación y en lo que coincidimos con Zoe, no se daba. Y post pandemia podemos ver, por ejemplo, que en nuestra universidad se está usando muchísimo más la tecnología, no solo para poder acceder a este tipo de propuestas, no solo para poder, por ejemplo, con nuestro proyecto de investigación, realizar diversas encuestas que son a modo de digitales, digamos, y también pensar esta cuestión de que la tecnología ha cambiado y podemos pensar en aprender a utilizar muchísimas más herramientas de las que los docentes nos ofrecieron a nosotros. Cierro con esto, de que se abrió la puerta de las herramientas tecnológicas digitales gracias a la pandemia. Y esa puerta permite a nosotros, estudiantes, poder seguir investigando e indagando en esas herramientas, que fue un poco lo que pudimos ir haciendo con mis compañeros, hablando ya y cerrando de lo que fue ese proceso formativo nuestro, de que ya empezamos nosotros a indagar qué herramientas podíamos usar y teníamos a nuestro alcance.
sin duda considero que fue un antes y, va a ser, y es un después el pensar la educación desde estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ok, muchas gracias, doctor. Ustedes. Gracias. Soeli, ¿quieres complementar? O bueno, de hecho, me gustaría escucharte, ¿no? Sí, sí. No, siguiendo esta idea que plantea Lautaro, yo creo también de que la pandemia nos permitió desarrollar ciertas habilidades digitales, ¿no? Que por ahí antes no nos permitimos poder llevarlas a cabo por el simple hecho de decir, no, yo no sé usar una computadora, como no la necesito, no la uso. Al igual que un teléfono o una tablet, o todos los dispositivos tecnológicos que tuvimos a nuestro alcance en la pandemia, ¿no? Claramente nos vimos obligados a su uso y a desarrollar ciertas habilidades digitales de manera urgente para poder, digamos, sobrellevar esa continuidad pedagógica, ¿no? Porque sí, es claro aclarar básicamente de que sin estos dispositivos tecnológicos no se habría podido llevar a cabo la educación, ¿no? Cumplieron un papel fundamental y yo creo que hoy cumplen también un papel fundamental y que no se debe dejar de lado y borrar la etapa, digamos, porque muchas veces pasa y pasó y está pasando. Por ejemplo, acá hace un tiempo salió una resolución donde se prohibía el uso de teléfonos celulares en el nivel secundario. Entonces, si nos ponemos a pensar que estos dispositivos durante la pandemia nos permitieron la continuidad pedagógica, como hoy, después de eso, podemos prohibir el uso de estos dispositivos, ¿no? Que más allá de ser unas herramientas, viven con nosotros día a día, todo el tiempo estamos con los teléfonos, con las computadoras, estamos manejándonos en las redes sociales, entonces es un poco contradictorio en este caso prohibir el uso de algo de nuestra cotidianeidad, ¿no? Entonces yo reivindico el uso de estos dispositivos tecnológicos en las aulas, en todos los niveles educativos, y que pueda haber una formación para los docentes que no fueron formados, se formaron hace muchos años en esta profesión, que se puedan brindar cursos que sean gratuitos para que ellos puedan ahondar en el uso de estos dispositivos, de estas herramientas, y puedan llevar a sus aulas nuevas propuestas, ¿no? Básicamente eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, Soeli. Coincido. Muchas gracias. Camila, ¿podrías comentarnos al respecto, por favor? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros somos nativos de la era digital, entonces prácticamente ya nacimos aprendiendo a manejar todas las plataformas y medios tecnológicos. Sin embargo, cuestiona y pone en riesgo la educación de alguna manera o complica el rol del docente porque muchos estudiantes pues no utiliza muy bien estas tecnologías de la información. Entonces, al momento de evaluar solamente, ahora hay pues todo lo de la inteligencia artificial, le envía las preguntas a la inteligencia artificial, les responden, al momento de hacer reportes de lectura igual, les piden resúmenes a la inteligencia artificial y todo es tan mecanizado, todo se vuelve tan, pues así, tan como futurista y lo mirábamos lejano, pero que ya es una realidad. Entonces, es una reflexión bastante profunda y pues la verdad no sé mucho de este tema, pero sí se viene a cuestionar el contenido de la educación, la forma como se está ejerciendo la educación y los aprendizajes que obtienen los estudiantes. Desde el punto de vista como estudiante, tus docentes ocupan tecnologías en tu formación. Sí, efectivamente, durante la pandemia, las tecnologías fueron clave para podernos comunicar y seguir en la virtualidad académica.
Sin embargo, ahora, como dice la compañera Sueli, pues las están prohibiendo, ¿no? Algunas tecnologías llegaron para quedarse, como las plataformas, los medios virtuales para encontrarnos, pero otras están cuestionando pues el rol del docente, ¿no? De hecho, cuestionan muchos roles hoy en día. Y Sueli hablaba de cuando antes, ¿verdad? Cuando yo era de esos, déjame el celular a un lado, por favor, la dejan en la mesa, le ponen su nombre y ahí lo dejan, porque se la pasaban jugando y era difícil que el estudiante se concentrara en su clase y es lo que hacíamos, pero ahora qué cosa, ¿no? Es lo que decían Sueli, es paradójico, ¿no? Ahorita resulta que antes era o el enemigo y ahora resulta que pues era se volvió nuestro acompañante, ¿no? Oficial en todo momento, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Arturo, ¿nos puedes comentar al respecto acerca de las tecnologías y la innovación en la educación superior? Bueno, yo desde el pregrado, desde antes de entrar a la educación superior, he sido siempre, en realidad desde muy pequeño, una persona muy cercana a la tecnología, ¿no? Una persona que he estado siempre en búsqueda más por gusto, y creo que eso es, bueno, lo que ya hablábamos sobre el tema del estudiante en general, más por gusto, el tema de innovar, aprender, sentirse atraído por estas nuevas cosas. Y creo que esto me ha dado una perspectiva, diría, nueva, por la implementación de medios virtuales gracias a la pandemia, ¿no? Creo que el papel de la tecnología y la innovación en la educación es clave, ¿no? Es ideal el tema de aprender a utilizar estas tecnologías a favor de la educación, tanto como por los estudiantes como por los docentes, ¿no? Lo que decía Camila es algo que veo, digamos, mucho en la universidad, en especial por los docentes que quizá no están muy interiorizados con el tema de la tecnología, la crítica hacia la inteligencia artificial. Esta forma de darle el sentido a la inteligencia artificial como la mecanización de los trabajos, el dar el salto que se supone que se hace en el proceso de la investigación y de la escritura y de plantear, digamos, lo que se da, no sé, a realizar una historia sobre, o un resumen sobre la historia de Bolivia, y que en realidad el hecho de plantearse una inteligencia artificial que te lo hace en algún momento implica algo negativo. Pero yo creo que este tipo de cosas que van saliendo cada vez a mayor velocidad, porque en especial hablando de la inteligencia artificial, que es retroalimentativa, es decir, empieza y crece y va creciendo con el mismo uso y su mismo funcionamiento, es realmente la oportunidad perfecta para implementar este tipo de tecnologías en la educación para que se convierta en la educación o el tipo de educación regular, ¿no? Y también creo que la tecnología, al menos en Bolivia, ha sacado un poco las deficiencias que hay en el tema de la educación superior, ¿no? Cómo estos docentes que, como mencionaban, se han preparado, se han formado para la docencia hace mucho tiempo, que están acostumbrados, como decía Lautaro, a la pizarra, a la tiza, al borrador, y ahí está, y ahí acaba. Y es ahí donde salen estos intentos, digamos, de los docentes para mantenerse siempre en la modernidad, y como muchos realmente se han interesado, independientemente de la edad que tengan, porque veía docentes muy jóvenes que activaban su cámara y se compraron una pizarra para su casa porque otra cosa no conocían, ¿no? Y otros muchos docentes también muy mayores que ya conocían Meet, Zoom, Teams, Moodle, Classroom, todas estas cosas que facilitan tanto el tema de la administración de la información, que yo creo que da paso a una revolución de la información que tienen en sus manos los docentes y los estudiantes la oportunidad de cambiar la perspectiva sobre cómo aprendemos las cosas, sobre cuánto aprendemos las cosas, ¿no? Yo veo esto del tema de los resúmenes, por ejemplo, ya no hay que perder el tiempo leyendo, digamos, quizá 50 libros, cuando podemos poner esos 50 libros en una página y realmente captar la información o tanta información clave como se pueda
Y eso es bueno para nosotros y bueno para los docentes, ¿no? Entonces, yo creo que el papel es ideal. De hecho, en un proceso de selección para una auxiliatura a la que me he postulado y de hecho ahorita estoy aplicando esa auxiliatura, el proyecto que yo había presentado había sido la implementación de medios virtuales para efectivizar los trabajos académicos y administrativos, digamos, ¿no? En cuanto a, no sé, el tener chats con los docentes, chats con el director de carrera, administración de trámites, todo eso puede hacerse virtual y podría suprimirse estos procesos burocráticos que muchas veces inviabilizan el proceso de la educación de una forma que no es necesaria, en especial en el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces yo creo personalmente que en Bolivia estamos bastante atrasados y se ha dejado muy claro eso porque nos han obligado, la pandemia nos ha obligado a pasar de la pizarra al Zoom de forma inmediata, de un día para el otro, pero también creo que es la oportunidad perfecta para empezar a encaminar, digamos, la forma de la educación, a recrear esta forma en la que se educan tanto los docentes como los estudiantes en un contexto inmerso por completo en la tecnología. Muy interesante. Muchísimas gracias, Arturo, por tu comentario. Muchísimas gracias. Luis Alberto, me gustaría escuchar tu opinión al respecto en este ámbito de la tecnología y la educación a nivel superior, por favor. Sí, pues yo lo que puedo apuntar es que la pandemia vino a dejar en entredicho el modelo presencial tradicional, ¿no? Que es en donde el profesor está dando clase y todo esto. Pero también dejó entrever que esta celeridad por integrar la tecnología al proceso educativo, la enseñanza-aprendizaje, pues no sé, no cuenta tanto alumnos como docentes con las herramientas básicas, al menos mínimas o necesarias, para el manejo y el conocimiento de esto. Por ejemplo, tiene que ver también con un tema generacional. Las plantas docentes, creo yo, que son cada vez más viejas, mientras pues, más chavos van recibiendo, ingresando con diferentes inquietudes, ¿no? Y como se puede ver ahorita con los compañeros que están aquí, pues el posicionamiento a decir, pues nosotros tenemos más intereses hacia el uso de tecnologías, que los profesores no. Pero al menos desde mi experiencia puedo decir que también como alumno debemos de ser autocríticos y decir que tampoco somos nativos digitales. Entonces vamos aprendiendo esta cuestión tecnológica a partir de que nos va llegando, ¿no? Y lo que tenemos, digo, muchos de nosotros pues, crecimos con los videojuegos y la afición por estar viendo estas cosas de avance tecnológico, pero muchas otras personas no. Creo que así como hay profesores a los que se les dificulta y hay profesores a los que se les ha habilitado un espacio para el desarrollo de la docencia desde la virtualidad, también hay alumnos que tienen muchísimas facilidades como alumnos que no, pero que no tienen esa facilidad, pero que no necesariamente está vinculado con las habilidades y capacidades individuales, sino con estas desigualdades estructurales a nivel educativo que persisten todavía. La brecha digital que atraviesa a toda institución educativa, por decirlo así, profesores y alumnos. El rezago, la permanencia, todos estos indicadores que se han creado, todas estas elementos que se utilizan para analizar la educación. Creo que las desigualdades educativas la pandemia fue un ejercicio de un acontecimiento que dejó relucir muchísimas desigualdades, abonó nuevas desigualdades, ¿no? Al menos aquí en México no es lo mismo un chico de Chiapas o un chico de Oaxaca que uno de Monterrey o de la Ciudad de México. Yes.
somos privilegiados los que estamos acá y desafortunadamente la brecha tecnológica y el acceso a la educación virtual, pues sí abona, pero también genera dificultades. Creo también que desde mi experiencia, la educación virtual, pues lo único que hizo fue con la impronta de aventarnos a aprender estos elementos que pues desde hace muchos años vivimos y los tenemos cotidianamente, ¿no? Un celular en menos de 10 años evolucionó a lo que tenemos ahora. Creo que muchas de estas herramientas diariamente las manejamos, pero nunca han sido aplicadas del todo al ámbito educativo. Y eso ha impactado demasiado en cómo concebimos también la educación. Desde mi punto de vista, digo, con mis profesores de posgrado, pues fue pasar el modelo presencial a conferencias virtuales. Y eso no creo que haya sido solo con mis profesores, ¿no? Hay muchos que ocuparon otro tipo de herramientas como las clases, las plataformas virtuales, los Classroom y estas otras herramientas tecnológicas que surgieron y que se han venido desarrollando desde hace unos años para acá. Pero creo también que la educación virtual no es del todo la solución para los problemas educativos del mundo. Al menos por cada región de América Latina no creo que sea la solución. Sí puede abonar y habría que pensar en la construcción de un futuro educativo en donde las tecnologías sean herramientas que complementen el proceso de educación, vamos a decirlo así, presencial, ¿no? Porque no estoy refiriendo, no quiero mezclar educación tradicional como clase, conferencia, cátedra, a presencialidad, interacción, el juego de afectividades que se da también en el salón, ¿no? Que no necesariamente se genera a partir de la transmisión de un profesor a un alumno, sino de cómo construimos conocimiento en las aulas. Entonces, creo que por ese lado no es una salida, no es la opción y no va a solucionar las desigualdades educativas, ni mucho menos va a ser la panacea para que todo mundo sea un aprendiz de brujo, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y por otro lado, creo que el avance de la tecnología es tan rápido que ahorita tenemos pues estas plataformas y se están desarrollando sistemas de almacenamiento masivos que pues, quizá en un futuro próximo pues, también estarán en la lógica de cómo funciona el proceso educativo. Pero más bien creo que tendríamos que reflexionar más al respecto en cómo y de qué manera las tecnologías se introducen en los procesos educativos. Por ejemplo, haciendo el comentario de que un proyector era a lo mucho, a lo sumo para una presentación PowerPoint, pero más allá de ese uso, que es de apoyo para la docencia, no sé cómo el alumno también incorpora esas herramientas en el proceso de formación. No solo es chamba del docente, creo que también es chamba de nosotros aprender el uso de tecnologías, pero no necesariamente para aprender, más bien como un medio para aprender. El conocimiento, pues, es el fin, ¿no? Con eso cerraría. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Fíjense que en este punto, definitivamente yo concuerdo, retomando un poquito acerca de los aspectos que puedan integrar una educación de calidad. Lo que comentamos en la primera pregunta tiene mucho que ver el contexto del estudiante como tal, ¿no es así? Cosa que retomo en estos momentos, su contexto educativo es primordial. La otra, cada uno de ustedes decidiría, en todo caso, qué ciudadano quieres ser, hacia dónde quieres ir, y entonces
es ser líder de sí mismo, ¿no? O sea, tú vas a tomar tu decisión hacia dónde quieres dirigir tus pasos con la segunda pregunta. Y esa tercera pregunta, pues definitivamente ustedes como estudiantes me han plasmado esta visión, ¿no? Desde todo lo que han observado. Y creo que la tecnología es como todo aquello que se debe de adaptar al contexto del estudiante, justamente. Ya sea una tarjetita en la clase o un cañón o ya sea una plataforma, ¿verdad? Tendría que adaptarse a la situación. Esta mañana estaba viendo una muy interesante presentación de un docente que está aquí en México y que da clases en Chiapas, en lo que son regiones donde no hay Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacen? Porque ellos tienen el Wi-Fi, pero hay zonas donde no hay nada de internet ni nada de tecnologías. ¿Qué hacen? Entonces ellos han implementado unas estrategias muy interesantes para llegar a esa comunidad de estudiantes que necesitan esa instrucción y la reciben. A final de cuentas, como digo, es adaptarnos. Tenemos que ver muy bien el contexto en el que nos encontramos como docentes, pero sobre todo por los estudiantes. Como lo dije al inicio, nosotros debemos de actuar en consecuencia de nuestros estudiantes principalmente. Bueno, no sé, el doctor Said, si hay alguna pregunta por ahí. No sé si haya llegado alguna pregunta. Dame un segundo. Sí. No, no hay preguntas. No hay preguntas por el momento. Bueno, pues personalmente yo quiero agradecerles a todos ustedes que se hayan Sí, tomado hay el una tiempo pregunta. para... Ah, ¿hay una pregunta? A ver. Sí. ¿Qué piensan de eliminar los exámenes de acceso a la educación superior y que todo el que termine el 11º grado o la media superior entre a la institución educativa por solo solicitarlo? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué piensan de eliminar los exámenes de acceso a la educación superior y que todo el que termina el 11º grado o la media superior entre a la institución educativa por solo solicitarlo? ¿Queda clara la pregunta? Sí. Sí. Ajá. ¿Alguien quisiera, va dirigido a alguien o es o puede contestar el que guste? De contestar el que guste, no va a especificar. ¿Ok? Bien, a mí me gustaría un poco conversar esto. Aparte bueno, creo que va referido, no sé si es un alumno de allí de México el que hace la pregunta, porque bueno, acá tenemos hasta un 6º grado de secundaria, y allí culmina lo que es la escuela, la preparatoria secundaria Intermedio. obligatoria. Pero yo creo que hablar de los exámenes de ingresos es algo complicado, pero creo que debemos pensar a la evaluación, ¿sí?, como algo formativo para el alumno. ¿Sí? Que este examen que tiene un alumno, un estudiante que sale recién de la escuela secundaria, el salto y la inserción al mundo universitario es muy alto. La diferencia que existe, al menos acá en Argentina, es enorme. Entonces, yo creo que en nuestro caso, y hablo por Sodelí también seguro, se va a sentir identificada, el examen de ingreso que hay para poder ingresar a la carrera justamente, tiene en cuenta esto de que no es privativo, ¿sí? Uno puede acceder a la carrera, pero es un periodo de adaptación que lo que permite es que uno pueda de a poco empezar a familiarizarse con lo que es una institución totalmente nueva, porque uno proviene de una escuela secundaria o de una escuela o de una preparatoria, ¿sí?, en donde funciona la institución hablando prioritariamente de una determinada manera, ¿sí? Entonces, esta evaluación que tenemos aquí en la Universidad Nacional de Catamarca, lo que busca es justamente ambientar, climatizar y que el estudiante pueda entender cómo funciona la institución y entender hacia qué rumbo apunta la carrera, la carrera, claro,
que han elegido y que proyecta como resultado de egresado, qué perfil de egresado tiene. ¿Sí? Eso al menos como para mostrar un poco la realidad que hay aquí en Catamarca, ¿sí? Con respecto a ese tipo de evaluaciones, aunque sería interesante poder también entender a qué se refiere bien la pregunta con alguien de allí de México, creo. Creo que más bien hablaba de que, por ejemplo, hace rato María Camila nos hablaba de que había un examen de ingreso, ¿verdad, María Camila? Y creo que, y aquí también en Sí. México, ajá, perdón. Sí, dime. Sí, efectivamente, yo creo que se refiere a ese examen. Ajá. Pero quiero decir que también aquí en México hay un examen de ingreso a la Universidad Veracruzana. Hablamos de aquí de Veracruz. Cada estado tiene su universidad estatal y que es abierta, quiero decir, hay un pago, pero son públicas, son universidades públicas. También tenemos educación privada, por supuesto, pero pues coincido con ustedes en que las universidades públicas son las más solicitadas. Entonces todo el mundo solicita, ¿verdad? Ese examen lo quieren pasar. A eso se refieren. No nada más hablamos del, digamos, perdón, nivel 11 o nivel 6 en Argentina. En México es 3 años de secundaria, 2 de bachillerato y al examen de ingreso. A eso se referían. ¿Cómo verían el hecho de eliminar el examen de ingreso y que todo el mundo pudiera tener acceso directamente a la educación superior? Esa es la pregunta que en Sí, realidad bueno, Jimena me tomó la palabra. Sí, ojalá se llegara a ese nivel de equidad y de igualdad social. Sin embargo, pues el desfinanciamiento, el poco presupuesto que hay para la educación superior, a veces por falta de voluntad política también, no permite crear una estrategia universal de educación superior, sino más bien focalizada, ¿no? Filtrada a través de estos exámenes de ingreso. Sin embargo, en Colombia es un examen bastante homogéneo, se aplica por igual a cada estrato social, a cada comunidad. Por ejemplo, se aplica el mismo examen de un estudiante de ciudad a un estudiante de alguna comunidad étnica. Entonces, darse cuenta de que hay ciertos programas también que requieren un examen interno y de que no solo las competencias o los conocimientos que son medibles a través de lápiz y papel son los válidos. También hay otros tipos de formaciones que deben ser evaluados y que deben ser preponderantes al momento de ingresar a una educación superior. Sin embargo, lo que se evalúa hoy en día solamente es matemática, razonamiento cuantitativo, lectura crítica y competencias ciudadanas. Entonces, la idea sería llegar a un nivel de equidad social pues, general, pero no lo hay y creo que vamos a tardar mucho tiempo en llegar a ello. De hecho, en Colombia las tasas de cobertura de educación superior han aumentado en los últimos 10 años en un 15%, pero las tasas de deserción siguen siendo del 45 o 50%. México también la tiene bastante alta. Argentina la tiene un poquito más bajita, pero las tasas de deserción permiten ver que del total de estudiantes que ingresan a una universidad, sea pública o privada, casi la mitad deserta, ¿no? Entonces es una problemática bastante compleja y la equidad debe expresarse en el acceso, en la permanencia y en la graduación para lograr una mayor eficiencia. Una eficiencia terminal. Muchísimas gracias, Camila. Luis Alberto, levanta su manita. Sí, yo quisiera comentar al respecto sobre la situación del caso mexicano. En México, creo al menos es algo que se debería dejar preciso para este conversatorio. Hay un sistema de educación superior muy diverso. Tenemos universidades autónomas públicas, universidades autónomas estatales, universidades tecnológicas, interculturales, y bueno, las privadas y un sinfín de universidades conocidas como las PATI, también son privadas. Pero bueno, frente a esta situación, por ejemplo, en la UAM, al ser una universidad pública federal autónoma, tiene su propio examen de ingreso.
No es como en las autónomas estatales, que a lo mejor en algunas también se tiene ese privilegio de contar con su examen, pero algunas otras están sobre la lógica de el examen nacional, que es el Exani 2. Entonces se hace una evaluación de ingreso general sobre ese examen que lo diseña la SEP. Y bueno, ahí se tabula y se sabe, ¿no? Que principalmente creo que son las estatales, las que se manejan bajo ese esquema. Pero bueno, ahora con la nueva política del gobierno, de la 4T, que busca llegar a la universalidad de la educación superior, pues bueno, la vemos muy difícil. La Núñez, en su Visión Acción 2030, llegaba a comentar que pues México todavía no alcanza ni el 50% de cobertura. Un dato que se presentaba como un reto para el inicio de esta gestión política, y que bueno, creo que va a seguir siendo un tema del cual se va a seguir hablando en muchísimo tiempo, porque lograr la universalización, además de la gratuidad, va a ser un tema bastante difícil, al menos en términos de lo que se esperaría que esas universidades o que las universidades puedan ofrecer en términos educativos, frente a un Estado o una política educativa que, bueno, tiende a recortar el recurso de las universidades, diciendo, esta es mi percepción, ¿no? Con el supuesto de, con menos haz más. Y desafortunadamente, pues, aunque haya más alumnos, si hay menos condiciones económicas para mantener a una universidad, pues bueno, va a verse muy dificultosa la situación, o muy difícil la situación. Creo que para que en México podamos llegar a la universalización de la educación superior y a la efectividad de la gratuidad en la educación, pues van a pasar todavía muchos años. Y requiere de una política educativa que pues esté a favor de, a pesar de los esfuerzos para generar una política educativa, bueno, el sesgo es político y se dicta desde las ahora escuelas Benito Juárez, y pues es lo que se dice que se va a estudiar y se colocó en tales espacios, y no estoy en contra de, ¿no? Creo que es una buena iniciativa, pero no solo el acceso se debe remitir a este proyecto de universidad, va a acabar con con la falta de educación superior, ¿no? Creo que no es la posibilidad, ¿no? Creo que habría que pensar en una política pública que en vez de querer que realmente subsane estas desigualdades y que vaya construyendo a lo largo del tiempo. Eliminar un examen de selección, bueno, pues estaría pensado en que es una política en contra del sistema de mérito. Bueno, es algo que también está en otra discusión. Pero bueno, con eso quisiera cerrar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Yo creo que esa es una pregunta que realmente da para mucho. Tiene mucho que ver, como bien venimos platicando en este conversatorio, acerca del contexto de cada contexto educativo que tienen cada uno de ustedes. Y podemos establecer un nuevo conversatorio para hablar de estas cuestiones que se quedan como un tema que, como dije, da para una buena discusión e incluso, ¿por qué no hacer propuestas, verdad? En fin. Yo la verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. Me parece que todas sus aportaciones son muy maduras. Y la verdad, comentarios muy atinados, y que además me hacen conocer un contexto que yo pues distaría de conocer antes. Entonces no tenía ni la menor idea de que en algunos lugares se manejan las cuestiones de otra manera bastante diferente como la manejamos en México. Para mí ha sido muy enriquecedor, como les digo. Les agradezco muchísimo. Me gustaría, pues ya nada más
No sé si quieran hacer algún comentario final, pero bueno, yo la verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes. Arturo, Lautaro, Zoeli, Luis Alberto, María Camila, el doctor Said, muchas gracias también por su acompañamiento. Muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto. Ahorita precisamente estamos teniendo un curso de 9 a 12, tiempo de México, que es gratuito para todos los participantes. Por ahí creo que les había mandado esta información. Ojalá que lo tomen. Habla de precisamente tecnologías aplicadas al aprendizaje. Y hoy empezamos, pero pueden ustedes ver la grabación del inicio. Toda la grabación está con la sesión que hizo el doctor Valentín. Y pues ustedes pueden adherir a este curso, que él mismo es gratuito, como les digo, y además está súper interesante hablando de las nuevas tecnologías y cómo las podemos hacer parte de nuestro ambiente de aprendizaje. No habiendo algo más que comentar, doctor Said, ¿verdad que ya no hay más preguntas o sí? Aunque ya llegamos al tope, ya nos pasamos de tiempo, pero pues vale la pena. Doctor. Creo que ya se nos fue el doctor. Bueno, no sé, a lo mejor no nos oye. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este conversatorio. Espero poderlos saludar prontamente en algún otro contexto, ¿verdad? Que sea algo para festejar, ¿verdad? Y pues vamos a seguir con los trabajos de este quinto coloquio de modelos educativos. Gracias a todos ustedes y espero que pasen una excelente tarde. Buenas tardes.